Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 235 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos a través del pulgar arriba, del botón de compartir, de los comentarios y naturalmente también de las membresías y de PayPal. Todo esto nos ayuda muchísimo contra la permanente censura en esta plataforma a través de la desmonetización permanente y sistemática de nuestros videos. En esta transmisión vamos a establecer el foco en el encuentro final entre el presidente estadounidense Donald Trump y el vicepresidente, perdón, y el presidente ucraniano de mandato caduco con menos validez aún que la de un vicepresidente, por cierto, porque su mandato caducó hace meses. El presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, en el Vaticano, nada más y nada menos que en el contexto del funeral del Papa Francisco esta tarde con un ultimátum verdaderamente brutal, un ultimátum tremendo impuesto esta vez cara a cara, de frente, por el presidente Trump al presidente de mandato caduco, Volodymyr Zelensky. ¿Cuál es ese ultimátum? El siguiente: o acompaña o convalida Zelensky los acuerdos, que no el acuerdo de paz, los acuerdos de paz y de minerales, o Estados Unidos abandona por completo y de inmediato el apoyo militar y económico a Ucrania. Sin más. Recuerden que, de acuerdo a las estimaciones de los propios analistas militares occidentales, si Estados Unidos abandona definitivamente el apoyo militar a Ucrania, como lo abandonó por unos días, recuerdan, con esa amenaza de Trump, cuando Estados Unidos se terminó la interrupción del flujo de información de inteligencia indispensable tanto para los ataques de Ucrania hacia el territorio ruso, imagen satelital básicamente, a partir de la cual pueden determinar los blancos de sus ataques, como así también indispensable para la intercepción de los ataques rusos contra territorio ucraniano con drones, pero por sobre todas las cosas con misiles. Durante muy poquitos días, Estados Unidos no despachó esa información alrededor de un mes atrás como advertencia y eso generó un desastre militar para Ucrania. En este caso, si Zelensky rechaza este ultimátum, Estados Unidos abandonará el envío de información de inteligencia y el envío de apoyo militar por completo y de manera indefinida. Y según los analistas militares occidentales, eso generaría inmediatamente una situación de total indefensión de Ucrania y el fin de los insumos militares y de la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas en alrededor de 2 o 3 meses. 2 o 3 meses, no más que eso. Es el ultimátum impuesto el día de hoy. Vamos a presentar los detalles de esto a continuación, como así también sobre el final alguna información relativa a la tremenda explosión en un puerto iraní con algunas imágenes exclusivas, rechazando, por cierto, la versión de que esta tremenda explosión en un puerto en Irán, la cual ya determinó
la muerte de alrededor de 750 personas confirmadas hasta el momento. Atención a esas cifras, 750 personas fallecidas en una explosión. Bueno, los medios occidentales durante buena parte del día presentaron esto como un ataque estadounidense e israelí. Vamos a presentar imágenes rechazando esto y documentando el lamentable hecho de que esta explosión comenzó con un pequeño incendio en un contenedor en el puerto y ese incendio generó una explosión, finalmente una explosión en cadena y un desastre, pero accidental, no como producto de un ataque estadounidense e israelí. Eso lo presentamos hoy sobre el final, pero nuestro tema principal, la reunión final, el encuentro final entre Trump y Zelensky y el ultimátum. Para comenzar nuestro análisis, debemos retroceder más de una semana, por cierto, más de una semana al inicio de el tira y afloje, el ida y vuelta, el rifirrafe entre Estados Unidos, por un lado, y Ucrania junto a Europa, por el otro, cuando el jueves antepasado, ni siquiera el jueves pasado, el jueves antepasado, el jueves 17 de este mes, Rubio, o mejor dicho, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, participaba en una reunión con los altos cargos de los países europeos, incluidos Reino Unido, Francia, Alemania, como así también con los altos cargos ucranianos, incluidos el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, el ministro de Defensa ucraniano. Según algunas versiones no confirmadas, también habría participado en aquella reunión el jueves 17 de abril en París con el secretario de Estado Rubio, el propio Zelensky habría participado. Y cuando finalmente, después de la reunión, Rubio abandonaba París, en el aeropuerto realizaba estas declaraciones bombásticas. Aquí las presentamos. About a matter of days whether or not this is doable over the next few weeks. If it is, we're in. Durante los próximos días vamos a decidir si esto es lograble, si esto es realizable o si no lo es. If it's not, then we have other priorities to focus on as well. Si un acuerdo de paz es realizable, entonces nosotros estamos adentro, vamos a participar. Si no lo es, entonces Estados Unidos tiene otras prioridades. Not working yet on that level of. El mensaje lanzado por Marco Rubio, aquel jueves 17 de este mes, de abril, presentaba un único destinatario, aunque inicialmente algunos analistas occidentales sesgados quisieron presentar esto como una suerte de amenaza contra el gobierno de Rusia. Inmediatamente los propios analistas occidentales y más en particular estadounidenses de la CNN, de Fox News, de NBC y de otros medios rectificaban y caracterizaban a estas palabras como una amenaza abierta contra Ucrania y contra Zelensky. O convalidan el acuerdo de paz o adiós muchachos, adiós a el apoyo de los Estados Unidos. Tenemos muchas otras prioridades. Esa es la frase textual de Rubio. Poco después, aparecían informaciones respecto a lo sucedido en esa reunión. Aparecía la versión de que esa reunión
habría presentado un final abrupto después de discusiones muy acaloradas, incluso a los gritos, en las cuales, una reunión muy acalorada en la cual el secretario de Estado, Marco Rubio, habría presentado el plan final de Estados Unidos para la negociación de paz entre las partes involucradas en la guerra en Ucrania. Y no solo eso, sino que Rubio, además de presentar este plan de paz, además, en esa misma reunión habría establecido como fecha límite para la respuesta a este plan de paz por parte de Ucrania el miércoles siguiente, miércoles pasado, miércoles 23, cuando nuevamente todas las partes involucradas en esa reunión en París iban a realizar en Londres esta vez una nueva reunión entre los altos mandos en la cual Ucrania debería responder afirmativamente, según la amenaza de Rubio. Bueno, esto generó aparentemente una reacción muy airada a los gritos de los ucranianos y de los europeos, y Rubio abandonó la reunión dando un portazo. De ahí sus declaraciones, estas recién mostradas, en el aeropuerto de camino de regreso a Estados Unidos con la amenaza clarita: o acompañan este acuerdo o adiós muchachos. Abandonamos el apoyo, nosotros presentamos muchas otras prioridades, o nuestra política exterior presenta un sinnúmero de prioridades más importantes que Ucrania, así que o esto o la nada. Y de hecho, pocos días después de sucedido esto, los medios occidentales comenzaban ya a presentar esto con todas las letras de manera elocuente. Aquí, por ejemplo, Wall Street Journal, el 20 de abril, unos días después de esta reunión, el 17, esto del domingo antepasado, Kiev tiene el reloj, esta es una mala traducción, o quien bajo, sí, bajo, ¿cuál en inglés? Un segundito. Kiev es on the clock. Bueno, sí, el tiempo contando, o el reloj retrocediendo para Kiev, quizás esa es una mejor traducción. Kiev tiene el reloj para responder al plan de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania. ¿Sí? Los segundos de este reloj descienden y descienden para que Ucrania responda a Trump. La propuesta de Estados Unidos incluye el reconocimiento de la anexión de Crimea por parte de Rusia y el bloqueo de Ucrania para unirse a la OTAN. Por el momento, solo presentaban los medios occidentales esa información respecto a este plan. Con el correr de las horas, la presión, este reloj, esta cuenta regresiva descendiendo hacia cero, aparentemente comenzaba a generar el efecto deseado para los Estados Unidos, porque precisamente unas horas después de la publicación de toda esta situación en el Wall Street Journal, poco después otra publicación occidental muy cercana a el trumpismo básicamente presentaba esto. Aquí declaraciones de el ministro de Defensa, Umerov, recogidas por el New York Post. Ucrania está 90% dispuesta a aceptar la propuesta de paz de Estados Unidos. Ahora le toca a Rusia. Declaraciones hechas por el ministro de Defensa Umerov a este medio, con lo cual hasta ahí, más o menos, la cosa aparecía encaminada hacia la aceptación de este plan.
No solamente esto, sino que el lunes 21, el pasado lunes, en el marco de, las presiones provenientes de Estados Unidos para que Ucrania convalidara esta, de repente aparecía una filtración en el New York Times de los contenidos específicos de el plan propuesto por Estados Unidos para la negociación de paz, plan hasta ese momento ni rechazado ni aceptado por Ucrania. ¿Cuáles las condiciones? Bueno, básicamente, en primer lugar, el reconocimiento de facto de el control de Rusia sobre los 4 oblast reclamados por Rusia, básicamente Zaporilla, Gerson, República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk, pero además de esto, el reconocimiento de iure, el reconocimiento formal, oficial, legal, de la jurisdicción rusa sobre Crimea. ¿Sí? Ya no solo el reconocimiento de una situación fáctica, el control de Rusia de casi todo Lugansk, el control de la mayor parte de el Oblast de Donetsk, el control de buena parte de Gerson y de Zaporilla, sino el reconocimiento formal de Estados Unidos, como así también de las partes involucradas en este acuerdo y por ende también de Ucrania, de que Crimea representa territorio ruso. Nada más y nada menos que ese punto, incluido en este acuerdo en borrador, naturalmente. En segundo lugar, establecía este plan, o establece este plan, el retroceso de Rusia de los territorios en el Oblast de Kharkov, algo relativamente plausible, esperable, ya que Rusia no realizó el reconocimiento de estas zonas como zonas propias de Rusia, ninguna declaración respecto a esto, ninguna afirmación sobre la voluntad de Rusia de anexión de esto, y establece también este plan también establece la devolución de la central nuclear de Zaporilla, ubicada más al sur de la ciudad de Zaporilla, pero por alguna razón llamada central nuclear de Zaporilla, si no recuerdo mal, por su ubicación dentro del Oblast de Zaporilla, no en la ciudad de Zaporilla, pero capital del Oblast de Zaporilla, de la provincia de Zaporilla, por eso su nombre, la devolución de esta central a Ucrania, pero para su administración a través de una empresa estadounidense, ¿sí? Con lo cual una devolución formal de esta central nuclear, pero la administración concreta de Estados Unidos y el compromiso de Estados Unidos a la entrega de energía por esta central nuclear, la más grande de Europa, en partes iguales a Rusia y a Ucrania. Naturalmente, el plan también promulgaba la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN, la causa inicial de todo este conflicto armado, pero no así la neutralidad de Ucrania con respecto a la Unión Europea. Por ende, rechazan este plan, el ingreso de Ucrania a la OTAN, pero genera la posibilidad de su ingreso a la Unión Europea, algo bastante plausible también, porque Putin nunca rechazó el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Hasta ahora, recuerden, la Unión Europea, a pesar de su manipulación, de su desnaturalización como brazo político de la OTAN, en principio la Unión Europea representa una alianza económica y política, no militar como la OTAN. Sí, por eso Putin nunca rechazó hasta el momento esta posibilidad, pero el plan sí promulga, o promulgaba en aquel entonces y promulga ahora, porque bueno, por el momento fue rechazado, pero podría convalidarlo después de este último ultimátum Zelensky, a pesar de todo. Promulga el plan entonces, establecen el plan, la neutralidad de Ucrania ante la OTAN. También determinaba y determina este plan el fin de las sanciones occidentales a Rusia y, algo no incluido en este borrador, según
varias fuentes de la filtración de esto, también generaba el plan la posibilidad del envío de tropas europeas a Ucrania como garantes de paz. ¿Sí? El plan filtrado el día lunes 21 en The New York Times. En cierta medida, este plan recordaba mucho al plan presentado por Estados Unidos a finales del año pasado, un plan elaborado por el encargado de Trump para la resolución de Ucrania, el general Kellogg, encargado formalmente de nombre porque poco después de su nombramiento formal, en la práctica fue reposicionado en un segundo lugar por el gobierno de Trump, básicamente porque este señor Kellogg respondía y responde a los a los sectores neoconservadores en el Partido Republicano, aparece en el marco de los halcones neoconservadores. Trump carece de confianza en este encargado de la resolución del conflicto en Ucrania, quizás nombrado solamente como una forma de acuerdo político con los halcones neoconservadores, pero sin la confianza de Trump, y por eso el año pasado presentó un plan. En el comienzo de este año, con la asunción de Trump, Trump realiza la designación de este señor como encargado para las negociaciones, pero inmediatamente después realiza el nombramiento de un enviado especial, así en términos generales, no un enviado especial para la resolución de la guerra en Ucrania o del conflicto con Irán, sino un enviado especial en términos generales, sí, Steve Witkoff, amigo personal, empresario inmobiliario de la región de Florida, más particularmente de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, amigo personal de toda la vida de Trump, y a partir de entonces Witkoff comienza la negociación en lugar de Kellogg, pero en definitiva el plan actual, supuestamente elaborado por Witkoff, recordaba el plan de Kellogg del año pasado, con la salvedad de esta entrega de la planta de Zaporizhia a los Estados Unidos y el reconocimiento de iure, el reconocimiento formal de Crimea como parte de Rusia. Dos cuestiones ligadas fuertemente a los negocios de los amigos de Trump. El sector energético quiere la explotación de las centrales nucleares de Ucrania, el sector energético estadounidense, ¿sí? Quiere la explotación de las centrales nucleares y térmicas también de Ucrania desde hace bastante tiempo, así que en este plan de Witkoff aparecía por primera vez eso, a diferencia del plan anterior de Kellogg, y también esto del reconocimiento de iure de Crimea, antes no incluido en el plan de Witkoff, solo lo presentaba como un reconocimiento de facto antes, ahora de iure, ahora formalmente, y esto genera la posibilidad de desarrollos inmobiliarios por parte de empresarios turísticos estadounidenses muy cercanos a Trump, él mismo un empresario del real estate, un empresario inmobiliario, y en varias oportunidades varios de sus amigotes presentaron la idea de generar una suerte de riviera del Mediterráneo, recuerden, Crimea, ubicada en el mar, en el mar Mediterráneo, con temperaturas parecidas a, ayer lo recordaba en una muy buena charla Enrique Refollo, temperaturas parecidas a las temperaturas del mar Mediterráneo en la zona de el sur de Italia, por ejemplo, ¿sí? Así que temperaturas muy, pero muy agradables para el turismo, ¿sí? Para un resort turístico en pleno Mar Negro. Estas las dos novedades de este plan con respecto al anterior. Aparecía esto publicado, el lunes aparecía publicado en The New York Times como parte de la presión a la espera de la respuesta de Zelensky a este plan. Sin embargo,
a pesar de toda esta presión, la filtración de los mapas, la amenaza de Rubio, la declaración de Umerov de ya el 90% de todo arreglado, de repente, Zelensky, posiblemente tras una dosis de... una dosis, ¿no? Una dosis de algo, de algún polvito, ¿no? Envalentonador, de alguna manera, ¿sí? Quizás de administración nasal, de repente aparecía públicamente, aparecía en una reunión de prensa y realizaba esta declaración. Con una cara muy compungida, como siempre, las pupilas dilatadas, ¿no? Dilatadas las fosas nasales. Bueno, un polvito blanco envalentonador, seguramente utilizado antes de responder la pregunta de un periodista el propio martes, a un día del encuentro planeado en Londres, en el cual debía presentar finalmente su aceptación del plan de paz. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Ucrania no reconoce legalmente la ocupación de Crimea. Окупацію Криму. Нема про що говорити. ¿Qué hay que hablar aquí? Nada. Це поза нашою Конституцією. Está fuera de nuestra constitución. Це наша територія. Територія Es nuestro territorio. народу України. El territorio de el pueblo ucraniano. Atención a la actitud de Cocorito ahí, ¿no? Envalentonado, con la boquita así, como, es nuestro territorio. Sí, bueno, quizás por ese territorio nunca históricamente perteneciente a Ucrania pueda desaparecer el Estado ucraniano en su conjunto, ¿no? Y esta referencia a la Constitución de Ucrania como una suerte de texto sagrado, yo recuerdo desde el comienzo de la guerra y antes del comienzo de la guerra también, numerosas modificaciones hechas a la Constitución por este señor y sus secuaces, modificaciones tendientes a, por ejemplo, la declaración de la ley marcial, la permanencia de este señor en el gobierno a pesar de que haya caducado su mandato, la suspensión de las elecciones, la prohibición de una negociación entre Ucrania y Rusia de forma directa. Bueno, un montón de toqueteos a la Constitución sin ningún problema, pero ahora recuerda él, no, por la Constitución no podemos convalidar el reconocimiento de jure de Crimea como rusa. Ми не можемо просто, а чому би ні? No podemos esto. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no? Así, a lo guapo, a lo gángster, ¿sí? A lo patotero de callejón. ¿Por qué no? Чого не буде? Мені No здається, vamos a що hacerlo. про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже Me parece que lo dije esto 1000 veces sobre cualquiera de los territorios ucranianos y lo declaré 1000 veces como заявляли, я presidente. заявляв як президент. І Конституція про це своїм існуванням. Y en la Constitución hablé de esto solo por su propia existencia. La Constitución Конституція України de своїм існуванням Ucrania, це solo заявляє. per se, por su existencia en sí, prohíbe esto. Все. Bueno, martes 22, martes a la noche, a horas del encuentro el miércoles en Londres, bueno, y esto generó olas de repercusiones. La primera de ellas, la cancelación inmediata de la reunión en Londres. Según varias fuentes, esto no confirmado, lógico, no lo van a presentar de forma oficial, pero según varias fuentes, Rubio ya parecía sentado en el avión volando hacia Londres, ¿sí? Ya había comenzado el vuelo, el viaje hacia Londres, y en el aire, una vez escuchadas estas declaraciones, determinaron la vuelta a Estados Unidos, ¿sí? Realizar un giro y la vuelta a Estados Unidos. Y esto por decisión del propio Rubio o de Trump, muy probablemente por decisión de Trump. Y de repente entonces la noticia en los medios del mundo, otra vez
New York Times, aquí, Rubio se salta o suspende las conversaciones sobre Ucrania mientras Zelensky rechaza el plan de Estados Unidos sobre Crimea. La decisión del secretario de Estado de retirarse de la reunión y una objeción del líder de Ucrania a una propuesta clave de Estados Unidos plantearon preguntas sobre el estado de las negociaciones. El secretario de Estado Marco Rubio decidió el martes saltarse la siguiente etapa de las conversaciones, mientras que Ucrania rechazó una de las propuestas clave del presidente Trump. Bueno, lo dicho, las declaraciones de Zelensky generaron furia en la Casa Blanca y por ende la suspensión de esta reunión, aunque no suspendida la reunión en sí, sino suspendida la participación de Rubio. Inmediatamente, como siempre, respondieron los europeos. Si no participan los altos mandos estadounidenses, si no participan los titulares de los Estados Unidos, ¿sí? El equipo titular, entonces inmediatamente los europeos abandonaron también la reunión. ¿Para qué participar si no participan los líderes o los patrones, mejor dicho, los señores, los amos de Europa, sin el jefe sentado a la mesa? Los europeos abandonaron también, los altos mandos europeos, incluido Macron, incluido Starmer. Aparentemente iba a participar también el propio Merz en esta reunión. Bueno, abandonaron también su participación y finalmente la reunión fue realizada, pero como una reunión formal entre segundas y terceras líneas de estos gobiernos, sin ninguna importancia. No solamente esto, sino que además, como consecuencia de este rechazo de Zelensky y de la cancelación de esto, comenzó ese día, esto el día miércoles ya, y aquí lo presentamos en vivo junto a Fernando como último momento, iban apareciendo los tweets, las publicaciones y las íbamos presentando muertos de risa acá, seguramente muerto de risa también Putin en el Kremlin. Comenzaba un duelo verbal entre Trump y Zelensky a través de las redes sociales. Qué diferencia, ¿no? En los liderazgos. Alguien podría pergeñar la idea en un universo paralelo de Trump o Xi Jinping o Modi, incluso el líder indio, protagonizando disputas con ataques, insultos entre ellos y algún otro presidente del mundo a través de las redes sociales, de tweet en tweet. Imposible, poco serio, muchachos, poco serio, demoledores y demoledoras. Pero bueno, esa es la calidad de los líderes occidentales en este momento. Y así comenzaba entonces este espectáculo, esta telenovela, este teatro entre Trump y Zelensky, con Trump llamando a Zelensky por su nombre, sin medias tintas, sin alusiones ni nada, directamente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se jacta en la portada de Wall Street Journal de que Ucrania no reconocerá legalmente la ocupación de Crimea. Bueno, acá lo dicho, ¿no? Evidentemente la decisión del retorno del avión con Rubio, una decisión tomada por el propio Trump, no por Rubio ya de camino a Londres. No hay nada de qué hablar aquí. Recordaba Trump, evidentemente, las palabras textuales utilizadas por Zelensky, ¿no? Esta declaración es muy perjudicial para las negociaciones. Esta declaración es muy perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia, ya que Crimea se perdió hace años bajo los auspicios del presidente Barack Hussein Obama y ni siquiera es un punto de discusión. Nadie le pide a Zelensky que reconozca a Crimea como territorio ruso, pero si la quiere, ¿por qué no lucharon por ella hace 11 años cuando fue entregada a Rusia sin un solo disparo? La zona también albergó durante muchos años de la entrega de Obama importantes bases submarinas rusas. Bueno, y desde antes también la base de Sebastopol rusa en Crimea desde tiempos inmemoriales, bueno, dicho de alguna manera, si no recuerdo mal, desde el siglo XIX. Puede que cometa un error, rectifico en ese caso, pero desde hace mucho tiempo esa base fundamental en aguas cálidas, la única base militar rusa en aguas cálidas, ¿no? Con la flota del Comando Sur.
Son declaraciones incendiarias como la de Zelensky las que dificultan tanto la resolución de esta guerra. No tiene Zelensky nada de qué presumir. La situación de Ucrania es desesperada. Puede lograr la paz o puede luchar durante otros 3 años antes de perder todo el país. ¡Mamita, qué bomba! Una tras otra. Es un gancho a la quijada tras otro. No tengo nada que ver con Rusia, pero sí el deseo de salvar en promedio a 5.000 soldados rusos y ucranianos a la semana que mueren sin motivo alguno. La declaración de Zelensky hoy no hará más que prolongar el campo de la muerte y nadie quiere eso. Estamos muy cerca de un acuerdo, pero el hombre sin cartas que jugar debería por fin lograrlo. No recordaba esto de las cartas con relación a, recuerdan, ¿no? Otra telenovela, pero es en aquel entonces no a través de las redes sociales, sino en la propia Casa Blanca, transmitida en vivo a todos los medios del mundo, el "You don't have the cards", no tienes las cartas. Y Zelensky respondiendo a esta metáfora: no estoy jugando a las cartas, Donald, no estoy jugando a las cartas, mamita. Lo único terrible de esto, detrás de esto aparece gente muerta y la posibilidad de una guerra mundial, pero fuera de eso realmente genera risa como una comedia de humor negro o una película de Monty Python, ¿no? No tienes las cartas, no estoy jugando a las cartas, y acá Trump recordando esto, el hombre sin cartas que jugar. Bueno, espero poder ayudar a Ucrania y a Rusia a salir de este completo y total desastre que jamás habría comenzado si yo fuera presidente. Esto el pasado miércoles, después de la cancelación. Paciencia, demoledores y demoledoras, ya vamos a presentar lo sucedido hoy, pero no queremos acá, recuerden que nosotros acá no realizamos reportes de noticias. Nosotros acá realizamos análisis geopolíticos críticos. Por ende, debemos contextualizar. No podemos presentar el último momento sin una explicación de lo sucedido antes para la comprensión del sentido de lo sucedido hoy. Si quieren canales con último momento, noticia, sin el más mínimo contexto, relación con el pasado, análisis hacia atrás, como así también hacia adelante, porque a partir de la comprensión del análisis de lo sucedido anteriormente, podemos realizar predicciones hacia adelante, análisis prospectivos de escenario, y efectivamente los presentamos. Y durante los últimos 3 años, la gran mayoría de nuestros análisis, no solo nuestros, sino de Fernando Moragón, de Juan Antonio Aguilar, van de alguna manera vaticinando después los acontecimientos porque podemos esto, ¿sí? Por eso, paciencia, yo estoy consciente de que quieren las imágenes, el último momento del encuentro, lo vamos a presentar, pero por ahora vamos recapitulando todo esto hasta el miércoles pasado, ¿sí? Hasta el miércoles pasado, ¿sí? Hace apenas algunos días. ¿Qué respondía inmediatamente después, media hora después de esta publicación, mencionando de forma directa a Zelensky como un gángster de pacotilla, como un Tarzán de maceta, como un muñequito de torta? Respondía Zelensky muy rápidamente aquí con esto, y atención, porque comenzaba diplomático, pero al final respondía al nivel de Trump, ¿sí? Hoy hubo mucha tensión, comenzaba Zelensky en Twitter o en X. Hoy hubo mucha tensión, pero es positivo que 5 países se reunieran para avanzar en la paz. En la paz, Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Efectivamente iba a participar Merz, lo recordaba bien. Las partes expresaron sus puntos de vista y recibieron con respeto las posturas de los demás. Qué diplomático todo hasta acá. Es importante que cada parte no solo participara, sino que contribuyera significativamente. Bueno, palabrerío acá esto, contribuir significativamente. Bueno, en la última reunión con altos mandos, Rubio abandonó, aquel miércoles 17 en París, abandonó la reunión con un portazo, después de alaridos, gritos, un desastre, y acá lo presentaba en esta primera parte como, qué bueno, todos realizan sus aportes con mucho respeto. La parte estadounidense compartió su visión, Ucrania y otros países europeos presentaron sus aportaciones. Esperamos que sea precisamente este trabajo conjunto el que conduzca a una paz duradera.
Agradecemos a nuestros socios. Ucrania siempre actuará conforme a su constitución. Y atención ahora a esta puñalada trapera. Y estamos absolutamente seguros de que nuestros socios, en particular Estados Unidos, actuarán en consonancia con sus firmes decisiones. Y abajo, adjunto a esto, una imagen de la declaración de Crimea, una declaración de prensa firmada por Michael Pompeo, en aquel entonces el ministro de Defensa del primer gobierno de Trump, declaración de 2018, conocida como la Declaración de Crimea, en la cual Estados Unidos formalmente establecía la pertenencia de Crimea a Ucrania y rechazaba cualquier forma de anexión rusa de Crimea. Acá el cachetazo a Trump enviado por Zelensky, esto de estamos seguros de que nuestros socios, en particular Estados Unidos, actuarán en consonancia con sus firmes decisiones, y presenta ahí la declaración del primer gobierno de Trump declarando a Crimea como ucraniana, rechazando la anexión rusa, y ahora, claro, en la propuesta de paz Estados Unidos está presentando la anexión de Crimea por parte de Rusia y su reconocimiento formal, con lo cual acá los está llamando incoherentes, no consonantes, contradictorios. Actuarán en consecuencia con sus firmes decisiones anteriores y recordando el pasado con esta declaración, con lo cual eso está llamando charlatanes, vuelteros, mentirosos, veletas, lo llamaríamos en Argentina. En Argentina llamamos veletas a las personas cambiando como el viento, como esas veletas, de hecho, ubicadas en la cima de los techos de las cúpulas, una suerte de banderita cambiando su dirección según el viento. Bueno, es una veleta, una persona falsa, cambiando su discurso, un día una cosa, una persona ladina, una persona tramposa, traicionera. Lo está llamando así Zelensky a Trump en el final de esta declaración. Todo esto el miércoles pasado lo presentábamos acá junto a Fernando Moragón, muertos de risa, en directo. Y esa es la situación hasta el miércoles pasado. Pero, comenzaban entonces las negociaciones para una salida de esto. ¿Y qué aparecía por ahí? Aparecía entonces otra filtración, en este caso promovida por los propios ucranianos y los europeos, de la contrapropuesta de Ucrania para la negociación de paz. ¿Qué presentaba esa contrapropuesta ante el plan de Witkoff, presentado formalmente en París, aquel 17 de este mes por Rubio, pero elaborado por Witkoff? Bueno, como contrapropuesta despachaban los europeos y los ucranianos el siguiente borrador. Las conversaciones sobre las disputas territoriales deberán empezar tras el cese del fuego completo e incondicional en base a la línea de contacto. Primer punto de este plan de Zelensky como respuesta al plan de Estados Unidos. Ni reconocimiento de el control de facto ruso sobre Lugansk, sobre Donetsk, sobre Gerson, sobre Zaporilla, ni reconocimiento formal de la anexión de Crimea, nada de eso. Cualquier discusión sobre territorios, recién después un alto el fuego. Primera diferencia. Segunda diferencia, las medidas restrictivas introducidas contra Moscú se flexibilizarán de manera paulatina y podrán volver a imponerse si se viola el acuerdo de paz. O dicho de otra manera, a pesar de un acuerdo de paz, las sanciones no desaparecen por completo, sino que van desapareciendo de a poquito las sanciones contra Rusia y pueden reaparecer en cualquier momento. Y en tercer lugar, el proyecto no prevé restricciones al despliegue de fuerzas de los aliados en territorio ucraniano.
libertad de participación de tropas occidentales, si bien esta contrapropuesta ucraniana establece formalmente el rechazo del ingreso de Ucrania a la OTAN, ¿sí? Rechaza ese ingreso, establece la neutralidad formal de Ucrania frente a la OTAN, convalida, a pesar de eso, el ingreso de tropas occidentales, con lo cual, ¿cuál es la diferencia? Fuera de la OTAN, pero con tropas occidentales adentro. Esto generó la guerra. E incluso en otro borrador presentaban, además de esto, el rechazo a cualquier condición para las fuerzas ucranianas, las fuerzas militares ucranianas, de aquí en adelante. Con lo cual, si Rusia, lógicamente, como parte de un acuerdo de paz, quiere la limitación de las fuerzas armadas ucranianas de aquí en adelante, porque de lo contrario podría Ucrania, una vez más, generar un acuerdo, en este caso este acuerdo de paz, y comenzar la preparación de sus fuerzas armadas para la próxima guerra. Algo hecho con los acuerdos de Minsk, según la confesión de los propios líderes occidentales participando en esos acuerdos, básicamente Angela Merkel y François Hollande. Con esto dicho así, con todas las letras, generamos los acuerdos de Minsk porque queríamos tiempo para la militarización de Ucrania antes de un ataque. Básicamente un acuerdo, un engaño, un acuerdo traicionero con el objetivo de retrasar la guerra hasta que Ucrania pareciese lista. Bueno, si ya el primer plan aparece poco aceptable, aparece como poco plausible de aceptación por Rusia, este último mucho menos. Básicamente, un plan de estas características básicamente respondería a una guerra ganada por Ucrania, mientras que en el campo de batalla presenciamos lo contrario. Presenciamos la derrota de Ucrania y la derrota de toda la OTAN frente a Rusia, ¿sí? El jueves, al día siguiente de toda esta locura, Trump públicamente realizaba una declaración a partir de la cual recomenzaban las esperanzas ucranianas de una nueva negociación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Trump por primera vez presentaba formalmente su participación este sábado en su compromiso de participar este sábado en el funeral del Papa Francisco en el Vaticano. Y, según el propio Trump, allí podría tal vez realizar reuniones con otros líderes. En el correr del día, ¿sí? Porque, según el propio Trump, iba a abandonar Roma el mismo día, así que quizás podría deliberar sobre alguna cuestión. Guiño, guiño. Con algún líder de algún otro país, obviamente con Zelensky, ¿sí? Y desde ese momento comenzaban negociaciones febriles, alocadas, de parte de Zelensky y de su gobierno en Roma y en el Vaticano para que tanto Giorgia Meloni como los cardenales a cargo del Vaticano tras la muerte del Santo Padre, del Papa Francisco, comenzaban las negociaciones febriles de Zelensky con todos ellos para que generaran, en el contexto del funeral del Papa Francisco, un espacio para una reunión entre Trump y Zelensky. Algo, por cierto, de muy mal gusto, de muy mal gusto. Esto obviamente responde a la desesperación de Zelensky, una situación insostenible, pero justo el día del funeral del Santo Padre. Por cierto, un papa comprometido con la paz. Recordemos que en varias ocasiones realizó un llamado a la paz, al fin de la guerra. En unas declaraciones de hace unos poquitos días de Putin, Putin lo recordó con palabras muy, muy, muy
halagüeñas al Papa Francisco, lo caracterizó como un papa prorruso, quizás de forma un poco exagerada. El Papa no presentaba una posición ni prorrusa ni pro-ucraniana, sino pro-paz, a favor de la paz, pero solamente eso, el hecho de que este Papa no haya acompañado la locura belicista de Occidente desde Occidente, porque recuerden que el Papa aparece en el Vaticano, aparece en Italia, aparece en Europa, en Occidente, en términos generales, y el hecho de que haya rechazado la narrativa de guerra, 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 Putin malo, 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 y llamar a la paz aún contra las críticas de todo el mundo, bueno, eso lo posicionó increíblemente como un papa prorruso, aunque quería solo la paz. Pero bueno, de vuelta a la cuestión de la reunión esta planeada de manera forzosa por Zelensky con Trump en el funeral. Qué mal gusto. En el funeral de un papa pacifista. Qué mal gusto. Podían realizar la reunión en otro lado, en otro momento, no justamente, ¿no? En el acto del entierro del Santo Padre y precisamente un papa pacifista. Bueno, poca clase, poco estilo, mal gusto, desesperación. Bueno, pero con las cosas vistas de esta gente, ¿qué otra cosa podríamos presenciar en esta situación? ¿Qué otro escenario podríamos haber vaticinado? Ninguno. Una reunión entre señores, en otro contexto, privada, como toda reunión diplomática. Si estos tipos están protagonizando disputas sobre la guerra y la paz a través de Twitter. Todos unos impresentables, unos ordinarios, unos, bueno, gente de la peor calaña, de mal gusto, y por ende, el contexto para la reunión. A todo esto, el viernes, ayer, después de muchos anuncios y muchas dudas y mucho boicoteo por parte de la prensa estadounidense, Estados Unidos y Rusia realizaban un nuevo encuentro a través de nada más y nada menos que el enviado personal, el amigo personal, la persona de confianza de Trump, y aparentemente con muy buena química con Putin, un empresario inmobiliario, quizás sin los conocimientos necesarios en cuanto a negociaciones diplomáticas, pero aparentemente una persona confiable de ambas partes como mensajero, como ida y vuelta, Steve Witkoff. Y entonces, el viernes, ayer, realizaban una reunión de varias horas entre Witkoff, emisario de Trump, y Putin. Aquí las imágenes. How are you, Mr. President? El saludo de Witkoff, y Putin respondió sonriente, fine, how are you, en inglés, algo muy poco común, más allá del muy buen inglés de Putin. Él, por una cuestión lógica de soberanía, responde siempre en estas reuniones en inglés, con toda razón. Esto del uso del inglés, los idiotas vendepatrias de nuestros líderes en términos generales, ¿no? Europeos y latinoamericanos, el impresentable de Milei en Argentina, bueno, recuerdo ahora Lasso también, bueno, cuántos otros más, lamebotas del imperio, como los presidentes de la Unión Europea fanfarronean con su buen inglés en las reuniones internacionales. Van a representar a Alemania, Francia, Reino Unido no, el inglés es el idioma nativo de Reino Unido, pero España, y participan en reuniones respondiendo en las conferencias, no ya en los diálogos personales, secretos, sino en las conferencias de prensa de forma pública en inglés, en lugar de en su propia lengua, ¿sí? Por eso Putin siempre muy, muy consciente de esto, él siempre
responde las preguntas en las conferencias de prensa, aún de los periodistas internacionales, responde en ruso a pesar de que él podría responder en inglés sin ningún problema. No así con el alemán. Ahí sí fanfarronea un poquito, respondiendo muchas veces en alemán como una demostración hacia los alemanes de, yo en realidad quisiera una buena relación con Alemania. Él, evidentemente un seguidor, Putin, en términos históricos, un seguidor de von Bismarck. Recuerden las declaraciones de von Bismarck, principios del siglo XIX, cuando Alemania y Rusia estuvieron en buenos términos. Esto fue muy bueno para Alemania y Rusia, o Prusia más que Alemania en ese entonces. Cuando Alemania y Rusia estuvieron en malos términos, esto fue malo para ambos y malo para Europa, ¿sí? Evidentemente Putin acompaña eso, por eso él sí cada tanto responde en alemán alguna cosita, pero nunca en inglés. Y acá, en el saludo de Witkoff, como muestra, como gesto de buena voluntad, respondió unas palabritas: I'm fine, how are you? Estoy muy bien, ¿cómo está usted? ¿Sí? En inglés. Así que todo un gesto. Y después de esto, entre 2 y 3 horas de conversación entre ambos, aquí evidentemente Witkoff presenta los mensajes, básicamente los mensajes de Trump, y recoge los mensajes de Putin de vuelta para Estados Unidos. Aquí alguna imagen más de la caravana, o bien de la caravana. Vamos a presentar alguna pequeña imagen. No tanto de la caravana de automóviles llevando a Witkoff, sino de esta sorpresiva aparición de Witkoff por aquí. Por aquí, si me ayuda esto. Ahora sí. Witkoff caminando por las calles de Moscú. Aquí las imágenes, acompañado por seguridad y por un alto cargo ruso, con su esposa, caminando por ahí, recorriendo las calles de Moscú. Este otro gesto diplomático de acercamiento entre el gobierno de Trump y el gobierno de Putin, ¿sí? Aquí otro gesto, en este caso de los estadounidenses. Esto el viernes. Y el día de hoy, finalmente sí aparecemos en el último momento, en las informaciones del día de hoy. Finalmente, hoy, primero Trump, después Zelensky, desembarcaron en Italia, desembarcaron en el aeropuerto Fiumicino de Roma para participar en el funeral del Papa Francisco. Quería presentar la llegada de... ahora sí, acá las imágenes, la llegada de Trump hoy a Fiumicino, por aquí, en avión, con el objetivo de una visita muy cortita solamente para el funeral y eventualmente algún encuentro con alguien. Algún encuentro efectivamente llevado a cabo. Bueno, aquí el saludo de las autoridades vaticanas, como así también de las autoridades italianas. Nada más que las imágenes estas de su llegada. Y hoy finalmente, lo esperado por todos, hoy finalmente el funeral del Papa Francisco, con todas estas figuras en primera línea. Atención, comenzamos el recuento de todo lo sucedido. Imponentes las imágenes ahí en la Plaza San Pedro. Si alguno no recorrió el Vaticano, la Plaza San Pedro, la catedral, bueno, si alguna vez en la vida pueden, no lo desaprovechen, recórranla, porque también la Capilla Sixtina, naturalmente, el Museo Vaticano.
cosas fuera de este mundo. Puede que en algún momento genere también cierta sensación de contradicción, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tanto oro, cuando en realidad, si la Iglesia acompañase, como efectivamente quiso que acompañara a Francisco, eso debemos recordarlo, pero si a lo largo de su historia acompañase a los pobres, a los de abajo, a los excluidos, a los oprimidos, como acompañó efectivamente Jesús, entonces no presentaría esa cantidad de oro en el Vaticano. Pero bueno, más allá de eso, espectacular todo, y debemos recordar que efectivamente Francisco sí quiso una reorientación de la Iglesia hacia los de abajo, el sentido esencial, fundamental del mensaje de Jesucristo, sin lugar a dudas. Bueno, estas son las imágenes de esta ceremonia espectacular, y aquí las imágenes más interesantes para nosotros en cuanto a lo político. El ingreso de los altos mandos políticos del mundo. Atención. Ahí el descenso de las escalinatas de San Pedro o San Pietro. ¿Quién ahí adelante? Chiquitito a la vista, chiquitito por lo lejos, por la lejanía, Trump y Melania. Más atrás ahí, junto a su esposa, ahora frente a las escaleras, antes del descenso, ahí, chiquitito, Macron, y más atrás, violando el protocolo una vez más, pero acá ya en una ocasión completamente innecesaria, más mal gusto aún, Zelensky vestido una vez más sin un traje, sin una corbata, en una ocasión como esta. Y bueno, la llegada y la ubicación de todos ellos en la primera fila de sillas para el funeral. Aquí más imágenes. Atención, esta sin sonido. No, con sonido, con el relato. Ahí Trump, adelante, junto a su esposa Melania. Y más atrás, ahí la cara de Macron por encima de Trump, visible. Ahí la cara de Macron a la vista. Y más atrás, Zelensky también. Por cierto, el Vaticano cometió una violación de su protocolo acomodando a Zelensky muy adelante. En realidad debería haberlo acomodado en esa fila de sillas, en la tercera fila por lo menos, según los protocolos del Vaticano, los cuales básicamente posicionan a los líderes de acuerdo a el nombre de sus países por orden alfabético en francés. Ahí Zelensky, sin traje, sin corbata tampoco, y violando el propio protocolo, evidentemente una orden de los cardenales a cargo del Vaticano en este momento de transición. Francisco no habría querido esto de ninguna manera. Zelensky fue posicionado adelante, bastante cerca de Trump, para esa foto, la foto de la primera fila de asientos en el funeral, con Trump, con Macron, con Starmer y con Zelensky a la cabeza, ¿sí? Y finalmente, después de todo esto, al final el encuentro. Inicialmente solo fue presentada una imagen de este encuentro. La vamos a presentar a continuación. Una imagen verdaderamente muy simbólica. Esta de aquí, un segundito, de este encuentro. Posteriormente, aquí la única imagen difundida inicialmente, 2 sillas, Zelensky con cara de imploración y Trump, Zelensky hasta con zapatillas, qué impresentable, zapatillas en el funeral del Papa y camisa, Dios santo, bueno. Y Trump con cara de pocos amigos, mirándolo de manera bastante hosca, bastante hostil. Esta es la primera imagen difundida de este encuentro. Un encuentro de
apenas 15 minutos, poco después de la difusión de esta foto, estas imágenes filtradas con un pequeñísimo video, un pequeñísimo extracto de esta reunión, un pequeñísimo pasaje de esta reunión en el momento del comienzo, solamente 19 segundos, atención, sin sonido, esto filtrado, Zelensky, Trump, y ahí Macron como suerte, suerte, como en un último saludo a Zelensky antes de esto. La cara de sufrido de Zelensky ahí, ¿cuánto? 2, 3 segundos. Y en estas imágenes, en esta conversación, el ultimátum mencionado. Aquí el ultimátum. Zelensky, querido, o bien convalidás los acuerdos, no el acuerdo de paz, los acuerdos, el acuerdo de paz y el acuerdo de minerales, o adiós muchachos, adiós amigos. Abandonamos el apoyo militar y económico y determinamos el final de la guerra y posiblemente incluso la desaparición de Ucrania como Estado, ¿sí? Incluso posible eso, aunque en mi opinión Rusia no quiere, aun si lo pudiera, no querría la captura de toda Ucrania, pero sí de una buena parte como una forma de protección a futuro, como una especie de colchón de seguridad frente a lo visto en los últimos años y últimamente cada vez más. Una Europa cada vez más encaminada hacia la guerra con Rusia. Un encuentro de apenas 15 minutos y posteriormente a este encuentro, según la prensa occidental y las autoridades y la prensa ucraniana, Trump y Zelensky iban a realizar, aún en Italia, horas más tarde, un segundo encuentro. Quizás debía Zelensky deliberar antes de responder finalmente, pero al final Trump determinó que no quería ningún reencuentro con este señor. Arrivederci a Italia y el segundo encuentro finalmente cancelado, mientras los ucranianos a la espera de ese segundo encuentro y con distintas versiones en los medios ucranianos y occidentales, Trump finalmente abandonaba Roma, ascendía a su avión. Estas las últimas imágenes de Trump en Italia. Con lo cual, Zelensky, después del primer ultimátum de 15 minutos, dejado plantado a la espera de un segundo encuentro. Si no quieren acompañar mi interpretación por mi mirada crítica, por mi supuesto sesgo contrario a la continuidad de la guerra, incluso contrario al gobierno de Zelensky, la lectura de todo esto según el Times británico. El plan de Trump, esto publicado inmediatamente después de esta reunión de 15 minutos, el día de hoy. El plan de Trump de permitir que Rusia conserve territorio ucraniano está grabado en piedra, fijo en piedra según esta traducción, mejor la traducción de grabado en piedra. Aumenta la presión sobre el presidente Zelensky para que acepte una paz forzada. Y acá la imagen de Zelensky entregando rosas en un funeral. Según se ha podido saber, según pudo averiguar el Times, el plan del presidente Trump de permitir que Rusia conserve territorio ocupado en Ucrania está escrito en piedra mientras aumenta la presión sobre el presidente Zelensky para que acepte una paz
forzada. Trump se reunió con Zelensky el sábado, hoy, antes del funeral del Papa Francisco, en lo que la Casa Blanca describió como unas conversaciones muy productivas, o mejor dicho, un ultimátum brutal. El presidente estadounidense cree que el líder ucraniano realmente no tiene otra opción que adherirse a la propuesta. Según una fuente cercana a su enviado especial, Steve Witkoff, Trump amenaza con retirarse del proceso de paz la próxima semana a menos que se llegue a un acuerdo. La semana próxima directamente. El fin de Zelensky, ya no, de aquí a poco, en días, algo anticipado en este canal hace mucho tiempo. Y como demostración de la desesperación de Zelensky y la complicidad de los estúpidos líderes europeos frente a este desaire, a este plantón, cuando Trump abandonó Italia a pesar de el acuerdo de una segunda reunión con Zelensky, horas más tarde de esa primera reunión, como demostración desesperada de proactividad, de apoyo inexistente, comenzó Zelensky entonces a recorrer las embajadas y realizar reuniones en Italia con líderes europeos como una especie de demostración de apoyo de estos líderes frente a su posición. Aquí la primera, reunido con quién si no, esta la foto distribuida de su reunión con Zelensky primero y con Starmer después. Aquí algunas imágenes, quizás con un poquito de paciencia las podamos presentar. Debían aparecer aquí. Ya las vamos a presentar. Tranquilos, demoledores. Un segundito de paciencia. Memes y más memes por aquí. Aquí las primeras. Un segundito, yo descargando esto en este mismo momento, porque esto recién apareció publicado hace un ratito, después del comienzo de nuestra transmisión. Aquí algunas imágenes. Y aquí otras más. Bueno. Primero. Ahora sí. Encuentro con Giorgia Meloni. La cara de Meloni. De compromiso. Yo debo aquí recepcionar a este señor. Uy, la cara, Dios santo, no lo recordaba esto. La cara de compromiso. Qué petizo Zelensky, eso que Meloni súper bajita. La cara de compromiso de esto genera con mi amigo Donald un problema importante, pero no puedo rechazar este encuentro. Uf, qué carucha, mamita. Cara de compromiso total de Giorgia Meloni y finalmente despachado de vuelta a casa. El primer encuentro después del plantón de Trump. E inmediatamente después de esto, palmadita como chao querido, chau, suerte en tus últimos días de gloria, aunque de gloria este señor poquito. Y acá el segundo encuentro con Starmer. Estas las imágenes difundidas. Por los medios británicos. Por aquí otras imágenes también de ese encuentro muy difundido por los británicos. Sin esta música. Aquí las imágenes
una reunión con Starmer, tanto Starmer como Macron, después de fanfarronear con el envío de tropas de aquí a poco, vamos a despachar tropas a Ucrania, ya rectificaron. Nosotros aquí esto lo presentamos en su momento, vaticinamos que no despacharían tropas sin el acuerdo de los Estados Unidos. A pesar de las amenazas, finalmente no las despacharon y no las despacharán por temor, lógicamente, a que Rusia responda a esas, al envío de esas tropas con la eliminación de los soldados británicos y franceses por ende no realizaron el envío finalmente de tropas. Quería presentar imágenes del encuentro con Macron, ahora lamentablemente no encontradas, pero bueno. Ante la desesperación comenzó esta recorrida de aquí para allá. Meloni, Macron, Starmer, en la búsqueda de apoyo, evidentemente, pero ¿apoyo de quién? ¿Apoyo de qué? Macron y Starmer querían el envío de un contingente de soldados británicos y franceses para determinar un giro en los acontecimientos militares. ¿Cuántos soldados iban a despachar? 20.000. 20.000. Ucrania sola con 800.000 movilizados y aún así retrocede día tras día frente al avance ruso. Y Rusia con 2 millones más o menos ya de soldados a disposición, alrededor de 1.500.000 implicados de alguna manera, directa o indirecta, en la guerra en Ucrania, pero en total 2 millones y en crecimiento esta cifra, en crecimiento. Con lo cual, ¿qué podían generar con ese, o qué clase de apoyo podría generar, estos impresentables, Starmer, Macron, Giorgia Meloni? Ningún acuerdo, ningún apoyo de ningún tipo. La situación la siguiente, demoledoras, y perdón si voy a la vez recogiendo imágenes de distintos lugares y por eso no presento todo tan rápido como debería. La situación la siguiente. De aquí a una semana, Zelensky debe responder finalmente a este plan de paz y al acuerdo de minerales. Si no responde, Estados Unidos muy probablemente vaya a abandonar el apoyo. Quizás comience una nueva ronda de negociaciones al estilo de Trump, con este tira y afloje, con esta forma de negociación de Trump, de amenaza y negociación, demostración de poder y negociación, humillación y negociación. Pero independientemente de esto, para Zelensky, para Ucrania, los días aparecen contados. Y todo esto sin siquiera certeza alguna de la aprobación rusa. Este plan, así, Rusia, el mejor de ellos, el de Vitkov, no la contrapropuesta delirante de Zelensky y de los líderes europeos, sino el plan de Vitkov, lo va a rechazar. Rusia, eso seguro. El otro día, muy astutamente, Lavrov, lo presentamos ahora de nuevo si quieren. Ayer realizábamos un análisis de esto. Lavrov respondía a preguntas de los medios occidentales cuando un alto funcionario estadounidense desde el comienzo de la guerra respondió preguntas de la prensa rusa. De hecho, básicamente censurada la prensa rusa en Estados Unidos y en Europa, naturalmente, también en este momento, desde el inicio de la guerra. Ayer respondía Lavrov de forma muy astuta a esto. Si me ayuda, porque... Pero
Che, ¿dónde acomodé ese video? Jejeje. Lo presentamos ayer. Evidentemente debo haber cometido un error en bueno, la ubicación del archivo. ¿Cuál es la respuesta de Lavrov ayer sobre estas negociaciones? Consultado sobre las negociaciones entre Witkoff y Putin y la supuesta cercanía entre Estados Unidos y Rusia para un acuerdo de paz. Básicamente, la pregunta concreta sobre la posición de Rusia frente a este plan de paz, por el momento rechazado por Ucrania. Ahora sí, por aquí apareció. No quería, quiero presentarlo en las propias palabras de Witkoff. Acá, atención a esto. About what President Trump said on Wednesday. The President of the United Quiero consultarlo sobre las palabras de Trump del miércoles States pasado. says he thinks the U.S. and Russia have a deal. Let's get it done. El presidente Trump dijo que él cree que Estados Unidos y Rusia tienen ya un acuerdo, llevémoslo a cabo. Does President Putin agree? El presidente Putin está de acuerdo con que ya hay un plan acordado de paz entre Estados Unidos y Rusia. Y esta es la respuesta de Lavrov. Y recuerden nuestro análisis. Rusia no va a convalidar esta propuesta y de manera muy diplomática va a retrasar la definición hasta establecer todas sus condiciones como parte ganadora de esta guerra, pero de manera muy gentil, generando de alguna manera una sensación, una imagen de buena voluntad, de disposición al diálogo, de participación, pero hasta el cumplimiento de todas las condiciones no va a convalidar esto. Y recuerden una condición adicional agregada por nosotros, no por Putin, por nosotros. Rusia va a querer Crimea. Recuerden esto, yo machaco con esto desde que me llamaban en Deutsche Welle. Rusia va a querer Crimea. Llamaría mucho mi atención el fin de esta guerra sin Crimea en manos rusas. Recuérdenlo. Las palabras de Lavrov, perdón por tantas interrupciones, ahora sí consultado por la existencia o no de un acuerdo entre las partes. The United States believes, and I think rightly so, that we are moving in the right direction. El presidente de Estados Unidos cree, y me parece que cree que con mucha razón, que nos estamos moviendo en la dirección correcta. The statement by the president mentions a deal, and we are ready to reach a deal, but Las declaraciones de Trump mencionan un acuerdo y nosotros estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo, there are still some specific points, pero hay aún algunos puntos elements específicos, of this deal which need to be fine-tuned, and we are algunos elementos de este acuerdo que deben ser retocados busy with this exact process. y estamos ocupados precisamente con este proceso de retoques. And the President of the United States did not spell out the elements of the deal, so it is Y el presidente de Estados Unidos no mencionó los elementos de este not acuerdo, appropriate for me to do this. por eso me parecería poco apropiado de mi parte mencionarlos ahora. ¿Qué cintura la de este señor? Por ahí algún gran analista geopolítico de los medios, con Walter Martínez durante muchísimo tiempo, con un excelente programa en Telesur. Qué lástima que Walter Martínez haya abandonado Telesur. Bueno, todo un tema es. Algún día lo querría Walter Martínez acá en una charla. Él lo caracterizaba a Lavrov, si no recuerdo mal, como el señor con más millas de todos, algo así, de alguna manera sí, porque efectivamente Lavrov recorre el mundo como diplomático ruso desde hace cuánto. Bueno, desde el principio del comienzo del gobierno de Putin, hace 20 años, pero desde antes también. Por mucho, por robo, el mejor diplomático del mundo, ¿sí? Por mucho. Independientemente de las simpatías o antipatías de cada quien.
¿sí? Podemos realizar un análisis más allá de las simpatías o antipatías en cuanto a su capacidad diplomática. Respondió lo que debía responder. El presidente el presidente Trump cree que estamos en el camino correcto. Nosotros también acompañamos su posición. Las declaraciones del presidente Trump, las declaraciones del presidente Trump mencionaron un trato y nosotros estamos dispuestos a un trato, a un acuerdo. Referenció las declaraciones de Trump recordándolas de memoria. Antes de la pregunta de esta señora, de esta reportera, él ya recordaba las declaraciones. Él ya con una transcripción, ¿sí?, de las declaraciones de Trump exactas para poder determinar qué palabras dichas exactamente, qué palabras formuladas por Trump y por ende cuál su respuesta ante esta pregunta sobre su opinión relativa a esas declaraciones. Y responde, sí, queremos un acuerdo, pero todavía algunos puntos con necesidad de retoque. ¿Qué forma diplomática de retrasar esto desde la buena voluntad hasta la consecución de todos los objetivos de Rusia? Aquí un poquito más de Lavrov en la misma tónica. Qué bien Trump, qué correcto, qué bien, pero todavía el acuerdo no. Y este acuerdo así, una vez aceptado por Zelensky, si lo rechaza Zelensky, adiós Zelensky. Si lo convalida Zelensky, ahí comienza la negociación con Rusia de, ay no, esto sí, esto no, desde una posición de fuerza para Rusia, desde la victoria militar. He did say there was a deal and that he was sending his envoy Steve Witkoff to meet with Vladimir Putin Friday in Russia. Sin embargo, está la periodista, sin embargo, el presidente Trump dijo que había un acuerdo ya hecho con los rusos y que por eso enviaría a Witkoff a una reunión mañana viernes, una entrevista del jueves, con Vladimir Putin en el Kremlin. Is that meeting still happening and should we expect a deal this week? ¿Va a tener lugar esa reunión y ese plan será acordado finalmente? Well, you don't trust the word of the President of the United States? Y responde Lavrov, pero como usted no le cree, usted no tiene confianza en la palabra del presidente de Estados Unidos, porque claro, lo presentaba esta periodista como un invento de Trump, ¿no? Quería básicamente, tirando de la lengua de Lavrov, que respondiese Lavrov, no, Trump está presentando un acuerdo cerrado cuando en realidad nosotros con nada cerrado. Pero respondió con toda la cintura, no, efectivamente, el presidente Trump convencido de un acuerdo, nosotros en camino, celebrando estas negociaciones, pero con algunos puntos todavía no acordados. Y acá, cuando la reportera realiza una pregunta, ninguneando de alguna manera a Trump, ¿sí? Crítica de Trump, de alguna manera caracterizándolo sutilmente como mentiroso, responde Lavrov, pero como usted no le cree al presidente de Estados Unidos. I was asking your president's word. What will he tell the U.S. envoy? We continue our contacts. Le estoy preguntando, estas las palabras de la reportera, le estoy preguntando cuál es la posición de usted, de su presidente, del presidente Putin frente a esta reunión. With the American side on the situation in Ukraine. Nosotros seguimos negociando con la parte americana sobre la guerra en Ucrania, sobre la situación en Ucrania, esas las palabras textuales. Several signs that we are moving in the right direction. First, hay varios signos de que nos estamos moviendo en la dirección adecuada. El primero de ellos, because President Trump is probably the only leader on earth who recognized the need to address the root causes of this situation. En primer lugar, porque el presidente Trump es probablemente el único líder del mundo occidental que reconoce la necesidad de tratar las causas profundas de esta situación, de esta guerra. When he said that it was a huge mistake to pull Ukraine into NATO. Y lo reconoció cuando dijo que fue un gran error forzar la entrada de Ucrania a la OTAN. And this was a mistake by Biden administration and he wants to rectify this.
y que esto fue un error de la administración de Biden y que quiere rectificar esto. Algunas flores tiradas a Trump en el marco nuevamente de esto de sí, 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 pero. I want to ask you about what President Trump said on Wednesday. Bueno, hasta aquí. Esta es la situación. Una semanita más para Zelensky. Una vez lograda la aprobación de Zelensky, el reconocimiento de jure de la anexión de Crimea, el reconocimiento de facto de la anexión de, el control de Zaporizhia, Gerson, Donetsk y Lugansk. Una vez logrado eso, si no, adiós Zelensky, entonces comenzará ahí sí la negociación de verdad con Rusia, de Estados Unidos con Rusia, con esto de sí, 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 pero detalle, 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 mientras tanto Rusia avanzando en el territorio sin alto el fuego y finalmente todas las condiciones requeridas por Putin, por Rusia e incluido, esto parte de mi análisis, Crimea, determinarán el fin de esta guerra. Comenzará para Rusia una nueva fase desde una posición de muchísima mayor fortaleza que hace 3 años, pero comenzará el desafío de pacificar a Europa. Pacificar a Europa porque Europa está acelerando a todo vapor hacia una guerra con Rusia. Y si Rusia no desactiva esto, primero diplomáticamente, pero después con el comienzo de acciones tendientes hacia la utilización de la fuerza, si no lo pacifica, entonces tarde o temprano va a comenzar una guerra. Y mientras tanto, Estados Unidos en sus luchas internas y externas, pero no en Europa, sino en China, en Irán, etc. Demoledores y demoledoras, muchas, pero muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el like, lo cual nos ayuda contra la censura. En 5 minutitos nada más, y él sí comienza temprano, no como nosotros o como Fernando, nuestro amigo Juan Antonio Aguilar, en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, comienza su propio programa. En 5 minutitos nada más. Nosotros mañana mismo, una vez más, aquí con ustedes, como todos los domingos, junto a Fernando Moragón. Beatriz Pulido, nuestra moderadora, muchas gracias, como siempre, por el aguante, por acompañarnos. Y a todos ustedes, demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Por ustedes realizamos nuestro trabajo. Acompáñennos, como siempre. Un beso y un abrazo. Y hasta mañana. Chao.